La mañanera de Ángel Dominical, domingo 8 de agosto del año 2021. Vamos a terminar el tema que usted conoce ya, que se llama el proceso de revocación de mandato. Ayer, en la primera parte, quedaron definidas estas cosas o los siguientes elementos. Primero, las únicas personas o los que pueden solicitar que se lleve a cabo el proceso de revocación de mandato son los ciudadanos, nadie más, ni el presidente de la República, ni la tercera parte de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión. Por eso es importante que se considere eso. La responsabilidad de los ciudadanos es fundamental. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción novena, tiene 8 numerales, donde se establece con una claridad meridiana los elementos o el método para llevar a cabo este proceso de revocación de mandato. Y como parte importante de esta segunda parte, hablaré poco, porque luego vienen las consecuencias, de lo que el numeral 8 establece. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. Y esta fracción fue adicionada el 20 de diciembre del 2019. Es decir, que esto que tiene que ver con la revocación de mandato, no solo esta fracción, este numeral 8, fue adicionada o adicionado el proceso de revocación de mandato en esta administración. Y aquí entra algo que vale la pena señalar. El que no haya todavía aprobado el Congreso desde hace un año, 8 meses, no significa que todo se resolvería con la revisión y aprobación o discusión en las dos cámaras del Congreso de las iniciativas que han sido presentadas hace semanas o meses. Hay cuestiones mucho más profundas que la simple aprobación de la ley reglamentaria. Entonces, no hay ley reglamentaria que determine una serie de elementos que tienen que ver con el proceso de revocación de mandato. Y vamos a ver el primero, que es de una importancia fundamental para que usted, como ciudadano, la conozca. La retroactividad de la ley. En este caso, la revocación de mandato, el proceso de revocación de mandato, fue incluido en la Constitución en esta administración. Eso significa varias cosas. Primera, el presidente de la República, que tomó protesta, rindió la protesta de ley el 1 de diciembre del 18, que además participó en calidad de candidato y se votó su nombre en la boleta el 1 de julio, él entró a esa competencia, pongámoslo así, con el conocimiento de que su periodo duraría 5 años, 10 meses por el ajuste que tiene por objeto reducir el tiempo que pasa entre la elección y la toma de posesión. Pero además sabía que no había posibilidad alguna, salvo los elementos que están plasmados en el artículo 84 y 86. Es decir, el candidato Andrés Manuel López Obrador compitió para ganar esa elección y ser presidente de la República en el entendido que estaría 5 años, 10 meses y que no habría posibilidad diferente a lo que marque el 84 y 86 constitucionales para dejar o para ser removido de ese puesto. De tal manera, pues, que intentar aplicarle a este presidente que está en funciones
el proceso de revocación de mandato es una violación de ese principio básico de nuestra Constitución de la no retroactividad de una ley. La retroactividad solamente se da en el caso de la legislación penal y es para favorecer al criminal o a quien esté preso. Nada más. Repito pues, como consecuencia de esa ausencia de la ley reglamentaria y el precepto o el concepto constitucional de la no retroactividad, este proceso de revocación de mandato sería violatorio de ese principio fundamental en el Estado de Derecho de nuestro país. Ese es el primer elemento. Segundo, en la parte cuando remite en el numeral 6, que dice así: la Sala Superior del Tribunal Electoral, etcétera, etcétera, realizará el conteo definitivo, etcétera, y luego dice, punto y seguido, en su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84. Aquí, al no aclarar que esta revocación debe darse a partir de la siguiente administración, estaría violando esa cuestión de la no retroactividad. Pero además, cuando se envía después de que la Sala Superior ha determinado la validez y los resultados, dice, se estará a lo dispuesto en el artículo 84. ¿Sí? Y en el artículo 84, fíjese usted, dice, es el último párrafo. Este párrafo fue adicionado el 20 de diciembre del 2019. Repito, el 20 de diciembre del 2019. Y es la misma fecha cuando está la obligación de emitir o de aprobar la ley reglamentaria que no se ha cumplido. Pero dice este último párrafo: en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, ojo, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Estaríamos hablando aquí prácticamente de mediados de marzo del año 2022. No más que hay un pequeño problema. En marzo del 2022 no hay presidencia del Congreso. Hay presidencia de la mesa directiva del Senado de la República y presidencia de la mesa directiva de Cámara de Diputados. El Congreso se reúne el 1 de septiembre. El 1 de septiembre para la apertura del primer periodo ordinario. Y luego hay también en una sesión cuando se clausura, etc. Pero en marzo está funcionando y operando normalmente las dos cámaras del Congreso de la Unión. Esto le podrá parecer a usted secundario, nimio, pero no es así. En tratándose de una cuestión constitucional, evidentemente esta es una laguna. Pero luego dice, dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. ¿Y qué pasa si el Congreso no se pone de acuerdo en el nombre del sustituto que terminaría el periodo? Usted dirá, no hombre, no va a suceder. Conociendo cómo se las gastan las tribus de Morena, no es una posibilidad que habría que dejar simplemente al azar. Es otra laguna que está aquí. Vamos a suponer que no concilien los grupos de Morena. En ese momento habría una profunda crisis constitucional. Porque el presidente habría sido removido como consecuencia del proceso de revocación de mandato y no hay salvedad alguna para el caso de que no se pusieran de acuerdo. No deriva a la posibilidad de que ocupe la presidencia el secretario de Gobernación o quien ocupe en ese momento esa cartera ministerial. Y de ahí, si nos vamos al 84,
en el clásico supuesto de la falta absoluta, se le conceden 60 días al presidente provisional para nombrar al interino y luego el nombramiento del sustituto. Ahora bien, con todas estas lagunas, entre otras, se genera una situación por demás preocupante. Esa forma de legislar al vapor sin el menor cuidado de la corrección y de tener los elementos claros y completos en la redacción de los párrafos de este artículo, de esta fracción o de tal o cual numeral en la Constitución. Pero hay otro elemento con el cual termino. Vamos a suponer que hagan caso omiso, se pasen la Constitución por el arco del triunfo unos y otros, legisladores y también el presidente de la República, y se apruebe la revocación de mandato, se cumplan los requisitos, el 40% del listado nominal, las 17 entidades con el 3%, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en términos de la estabilidad política de este país? ¿Qué va a pasar en esos 30 días donde se estarían poniendo de acuerdo supuestamente las huestes de Morena? Esa incertidumbre, ¿qué pasaría ahí? ¿Se imagina usted el problema de inestabilidad política? Si ahorita andan agarrados a la greña peleándose por una hipotética candidatura, ¿se imagina usted lo que pasaría con un personaje de tercera como sería el presidente de la Cámara de Diputados, que sería la posición correcta que debería manejarse aquí, en vez de la presidencia del Congreso, porque en marzo no hay Congreso funcionando. No está junto el Congreso, están las cámaras. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿está consciente de los efectos negativos que tendría una situación como esta? Con todos los elementos violatorios que mencioné de la Constitución. Por eso, yo le propongo a usted lo siguiente. No se deje seducir por esa visión perversa, esa conducta con jiribilla, vamos a decir, del presidente para aumentar su popularidad. Un ciudadano responsable debe señalar estas lagunas y no participar en esa farsa, porque de origen habría un elemento constitucional faltante: la claridad, la precisión. Vamos a regresar a estos temas porque el presidente va a insistir en esto y los ciudadanos deben enterarse de estos elementos. Si yo he planteado cosas incorrectas, vamos a discutirlas. Que los especialistas en derecho constitucional planteen lo correcto. Planteen lo correcto para que el legislador corrija, llene estos vacíos que están aquí. De otra manera estaríamos cayendo, repito, en una grave violación constitucional, todo por la perversidad y la locura de un presidente demagogo que lo único que quiere es utilizar un recurso útil para el ciudadano en su exigencia de sacar a un presidente inepto, incapaz, enfermo mental, para sus propios propósitos de elevar la popularidad, obtener votos, pensando en el 2024. Espero haber sido claro en estas dos partes. Regresaremos, como dije, a este tema que todavía dará mucha tela de dónde cortar. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos mañana lunes. Gracias.